Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola. Quedamos en esta materia sobre la roca metamórfica. Estábamos viendo que están conformadas por microestructuras. Esas microestructuras son las celdas unitarias, ¿cierto? O los cristales. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas, como en el ejemplo ahí, existen minerales que pueden desarrollar, y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar. Por ejemplo, aquí están todos minerales que pueden desarrollar un hábito planar, ¿ya? Tienden a ser alargados, ¿cierto? Y existen minerales que puedan desarrollar un hábito planar o prismático. Estos suelen crecer orientados, disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas. Aquí están las presiones máximas, entonces se tienden a ordenar de forma perpendicular y entre ellos paralelos, ¿cierto? A las fuerzas de presión o a la presión ejercida, ¿cierto?, por el macizo rocoso. Eso es lo que están diciendo. Entonces, originalmente estaban así los minerales, desordenados, pero las presiones hicieron que se ordenaran y, y crecieran de forma perpendicular a los esfuerzos, desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación. En este caso estamos hablando que es una roca que se puede exfoliar. ¿Qué significa eso? Que yo la puedo separar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo con una cortapluma hago fuerza ahí, yo voy a tender a separar esto de una forma en donde no se corta ningún cristal, se separan solamente. No sé si queda claro eso. Meto una cuña ahí, ¿cierto? Y se va a tender a separar. Por eso se dice que el mineral es exfoliable, o sea, se puede separar por hojas. Entonces se desarrolla una fábrica planar en la roca denominada foliación. Las rocas suelen fracturarse siguiendo los planos de foliación. Foliación viene de hojas. Entonces, exfoliación es que significa que yo la puedo separar por hojas. La biotita, la moscovita tienen esas características como minerales. Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo del grado metamórfico alcanzado y de la mineralogía de la roca inicial. En este caso estamos hablando de roca, acuérdense, rocas metamórficas. Entonces, tenemos microestructuras de rocas foliables. Entonces tenemos la pizarrosidad. Este tipo de foliación está definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, que no son visibles a simple vista. Esos minerales que conforman esa foliación son generalmente micas, ¿ya? Tenemos dos tipos de micas, la biotita y la moscovita. La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico, o sea, baja presión y baja temperatura. Y se forman las pizarras. Acuérdense que las pizarras vienen de las lutitas. Las lutitas son las rocas sedimentarias que están conformadas por lodos que se endurecen, ¿cierto? Y forman las lutitas. Después, aumentando el grado metamórfico, tenemos la esquistosidad. Cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista. En algunos casos, en la superficie de foliación se observan grandes placas de micas que le dan un aspecto escamoso a la roca. Esa es la que les digo yo que se llama esquistomitáceo. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico medio a alto. Después viene el bandeado neisico, se lee neisico, no se lee la G. Durante el metamorfismo en grado alto, las migraciones iónicas pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas o bandas. Estas segregaciones producen bandas de minerales claros y bandas de minerales oscuros.
que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado, muy característico. Así es el gneiss. Y después finalmente tenemos la esquistosidad de cronulación. Se presenta cuando hay esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues, y los micropliegues dan estructuras diferentes y se unen los flancos. Cambios en las rocas debido al metamorfismo. El grado de metamorfismo se refleja en qué cosa. Número uno, cambios en la textura, ¿ya? Cambios texturales consisten en la reorientación de los minerales que presentan una dimensión predominante, por ejemplo, planos alargados, que se colocan perpendiculares a la dirección de la fuerza, como vimos recién. La fuerza ejerce presión cuando el metamorfismo es de presión. El grado de metamorfismo también se refleja en cambios mineralógicos. Los cambios mineralógicos consisten en la transformación de unos minerales en otros más estables. ¿Qué significa? Que unos minerales dejan de ser estables a determinada presión y temperatura y son transformados, ¿cierto?, en otros minerales más estables a esa presión y a esa temperatura. Por eso se produce el metamorfismo, pero de la misma composición química, ¿ya? Los mismos elementos. O bien en la recristalización de los minerales para dar minerales más grandes. También se puede dar eso. O sea, teníamos cristales pequeños y se transforman en cristales más grandes. No es una transformación instantánea, ¿cierto? Se van agregando celdas unitarias debido al cambio eh, metamórfico, ¿cierto? Se produjo un cambio entre la roca y las condiciones originales de la roca a unas nuevas condiciones. Metamorfismo de la arcilla. Según el tipo de roca inicial y el grado de metamorfismo que recibe, se formará una roca metamórfica u otra. Por ejemplo, la arcilla da 3 tipos de rocas metamórficas, ¿ya? Cuando el metamorfismo es bajo, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Por ejemplo, las pizarras. Ahí arriba tenemos una pizarra, ¿cierto? Y vemos que hay eh, espigas fosilizadas. Después tenemos metamorfismo medio, son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista o con una lupa. Por ejemplo, el esquisto Picasio está aquí al medio. Hay una roca de esquisto micacio. Y cuando hay metamorfismo de grado alto, son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable. Por ejemplo, el gneiss, ¿ya? Gneiss. Aquí no es tan claro el gneiss, pero hay bandas claras y bandas oscuras, no están tan orientadas así de forma paralela, pero ahí hay una banda negra, hay otra banda blanca, ¿ya? Entonces este sería gneiss. Bandas blancas, perdón, o claras, bandas oscuras, ¿ya? Hay una banda clara. Son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, por ejemplo, en gneiss. Entonces, el mismo recurso, que en este caso sería la arcilla, puede dar lugar a 3 tipos de roca dependiendo del grado metamórfico alcanzado. Pero esta pizarra, el día de mañana podría transformarse en un esquistomicazo, ¿cierto? Y este esquistomicazo, si es sometido a nuevas condiciones de presión y temperatura, podría llegar a formar un gneiss. Entonces podemos hablar de grados metamórficos o de avance en el grado metamórfico también. Pero siendo siempre, bueno, en este caso hablan de arcilla, pero la, la, el limo, y que es un material muy de partículas muy pequeñas, es más bien oscuro, ¿ya? La arcilla es también de material muy pequeño, pero es más de color eh, rojo. Por lo menos acá en la región, la arcilla es roja. Pero también existen arcillas oscuras, negras, ¿ya? En este caso estamos hablando de una arcilla oscura, ¿cierto? Negra, no la arcilla típica roja. Tipos de metamorfismo.
De acuerdo a cómo actúan los principales factores de metamorfismo, temperatura y presión, y según la situación tectónica, se diferencian tres tipos de metamorfismo. Metamorfismo dinámico, metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. ¿Ya? Esos son los tres tipos de metamorfismo: dinámico, metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. El metamorfismo en zona de falla. Este es como llamado también metamorfismo dinámico. Entonces tenemos una falla, ¿cierto? Donde hay dos caras que están en contacto, donde hay presión, ¿cierto? Pueden haber varios tipos de presión. Por ejemplo, si fuera una, imaginemos que la superficie y aquí hay una falla, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte podría estar moviéndose hacia arriba, ¿cierto? Y esta parte hacia abajo, ¿ya? O puede ser una presión, una cara moviéndose hacia adentro del computador y otra hacia afuera, ¿ya? Ahí no se verían las flechas, ¿cierto? Una estaría hacia adentro del computador y otra hacia afuera. Bueno, aquí dibujé una hacia arriba y una hacia abajo. Ahí hay una zona de contacto, por lo tanto hay presiones que se están ejerciendo ahí. Hay una presión que es de esta manera, ¿cierto? Pero también hay una presión que tiende como a cortar la roca, que es de cisalle, ¿ya? Todas esas presiones generan metamorfismo dinámico, ¿ya? Metamorfismo dinámico. También conocido como dínamo metamorfismo, donde el factor predominante es la presión. El factor predominante del metamorfismo es la presión en este caso. Metamorfismo dinámico. Generado por condiciones de tectonismo. Generado por condiciones de tectonismo. Por ejemplo, el choque entre placas, ¿ya? Generado por condiciones de tectonismo. No necesariamente el tectonismo tiene que ser en la zona de contacto o en la zona de subducción, ¿ya? Por ejemplo, la falla de San Ramón, esa que recorre la orilla, ¿cierto?, de la parte este de Santiago, que recorre aproximadamente 30 kilómetros o más quizás, es una falla que es paralela, ¿cierto?, al ingreso de la placa de Nazca a la placa continental. Y eso se produce porque hay una parte que se levanta justo ahí, en la cordillera. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Y aquí tenemos la placa de Nazca que está introduciéndose, ¿cierto? Y también tenemos el mar. Esto sería mar. ¿Ya? Eh, la falla de San Ramón es una falla que está en esta así, mira. ¿Ya? A lo largo a lo largo, entre Puente Alto más o menos, hasta, no sé, pues, Barnechea, derechito para allá. Entonces, ese quiebre que se produce ahí es justamente por este levantamiento que hay, ¿cierto?, de suelos, que se debe justamente a esta presión, ¿cierto?, y ejerce esta placa al meterse. Entonces, como esto se está metiendo y aquí hay roce, mucho roce, eso hace que se tienda a sobrecoger, ¿cierto?, esta parte. Por eso se forma esa falla ahí, porque justamente ahí como que ya no se puede, no puede seguir empujando, sino que se levanta, se produce ese quiebre. Entonces tiene que ver con el tectonismo, aunque no es esto, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el tectonismo. Entonces ahí podría darse, ¿cierto?, este metamorfismo dinámico. También conocido como dínamo metamorfismo, donde el factor predominante es la presión, generado por condiciones de tectonismo.
Se presenta principalmente en zonas de falla o fractura. Se presenta principalmente en zonas de falla o fractura. Genera trituración y pulverización de la roca. Por la presión, ¿cierto? Se genera trituración y pulverización de la roca en las caras de contacto, y a eso le llamamos harina de falla. En las caras que están en contacto se produce trituración y pulverización, y a eso se le llama, ese material que se genera se llama harina de falla. Y además se produce una recristalización de minerales debido a la presión que está aumentando. Entonces esta falla, ¿por qué se llama dínamo metamorfismo? Porque las fallas o el tectonismo no está detenido, ¿cierto? Siempre se está acumulando cada vez más presión, que hace que la cordillera se esté levantando de a poco, ¿cierto? Y por otro lado se genere presión en esa falla como la falla de San Ramón, que es paralela, ¿cierto? Vendría siendo perpendicular al movimiento de las placas, ¿ya? Porque el movimiento de las placas va del oeste al este, de la placa de Nazca. En cambio, esta falla es perpendicular, ¿cierto? Que es paralela a la cordillera de los Andes. Se conoce como cataclasis o brechificación. Cataclasis o brechificación, ¿qué cosa? Lo que genera la trituración y pulverización de la roca. Se conoce como cataclasis o brechificación. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. Las brechas son rocas quebradas, ¿cierto? Y están rodeadas, ¿cierto? De un cemento, digamos. Son rocas que se quiebran, las rocas originales se quiebran y quedan rodeadas de un cemento que las mantiene unidas. Eso es la roca tipo brecha. Metamorfismo de contacto, también llamado metamorfismo térmico. Predomina la temperatura sobre la presión. Entonces lo que predomina para ejercer el metamorfismo es la temperatura sobre la presión. Se genera por intrusión de cuerpos ígneos. Se genera por intrusión de cuerpos ígneos. Se genera una aureola de contacto con la roca encajante. Ya la roca encajante es la roca original que rodea, ¿cierto?, el intrusivo. La diferencia de temperatura entre la roca encajante, que es la roca original, y la masa magmática, ¿cierto?, que instruyó, genera la formación de minerales metamórficos. ¿Dónde? En la zona de contacto. Es el metamorfismo de contacto. Y hay un dibujo, ¿eh? Se supone que este es el cuerpo intrusivo. ¿Ya? Aquí están mostrando una imagen real de un cuerpo intrusivo. Aquí arriba se desgastó todo esto, ¿ya? Por eso está, originalmente no era así. Por la erosión glaciar o fluvial es que ahora está visible este cuerpo intrusivo, ¿ya? Pero originalmente esto está bajo tierra. ¿Ya? Digamos que esta era la superficie originalmente, ¿ya? Entonces esto continuaba, qué sé yo, hasta por acá, el cuerpo intrusivo, y la zona de contacto era toda esta que está acá. Todo esto estaba bajo tierra. Entonces todo esto es la roca que estaba originalmente, ¿ya? Hubo una erosión y por eso está este perfil así como está ahí. Entonces este cuerpo intrusivo produjo metamorfismo en esta zona, en la zona de contacto. Esta era la roca madre original, ¿ya? Que podría ser roca sedimentaria, ¿cierto? Y ahora se transformó en roca metamórfica en esta parte que está acá. Esta es la parte donde se produjo el contacto y el cambio de temperatura, ¿cierto?, entre la roca original y el magma que influyó, que se metió ahí, ¿cierto?, a la fuerza,
De eso estamos hablando, ¿cierto? Formó toda esta zona que se llama aureola de contacto. ¿Ya? Entonces la roca metamórfica está ubicada ahí, en la zona de contacto entre esta roca y el magma. Este magma entró caliente, ¿cierto? A 1000 grados de temperatura, y ese cambio brusco de temperatura cambió toda esta roca, que era igual a esta, pero que ahora se transformó en roca metamórfica. Eso corresponde a la aureola de contacto. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo estamos viendo? Se producen zonas poco profundas a baja presión. ¿Por qué? Porque el metamorfismo contacto lo que más influye no es la presión, sino la temperatura. Las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, duras pero frágiles. Ustedes pueden pensar que eso es incoherente, duras pero frágiles, pero no es así. El vidrio, por ejemplo, es muy duro, pero es frágil, más flexible. ¿Ya? Las cosas entre más duras son más frágiles. ¿Ya? Los músculos, los ligamentos no se quiebran, pero los huesos sí, porque son más duros. Entonces las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, pero muy duras, y eso las hace ser frágiles. Un ejemplo de ese metamorfismo de contacto son las corneanas. Las corneanas. Metamorfismo regional, también llamado dinamo térmico, también llamado dínamo térmico. Actúan igualmente la temperatura y la presión, ¿ya? Esto se da en las zonas de contacto de las placas. Actúan igualmente la temperatura y la presión. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción, o sea, el límite convergente de las placas. El dibujo que hice recién, ¿cierto? Entonces, ese metamorfismo regional se produciría justamente, tengo aquí la placa de Nazca, ¿cierto? Que está entrando, y aquí finalmente se empieza a degradar, ¿cierto? Se funde. Y aquí tengo la placa, perdón, esta es la de Nazca y esta es la continental, la que está acá. Como la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Así más o menos es el orden. Entonces, toda esta zona de contacto, aquí se tiende a calentar, estamos a mucha profundidad, 30 kilómetros por lo menos de profundidad, y sigue aumentando esa profundidad, y eso hace que haya fusión, ¿cierto? Fusión de ambas partes de ambas cortezas, tanto de la corteza sudamericana como la corteza oceánica. Está vendría siendo la corteza oceánica, ¿cierto? La placa de Nazca es una corteza oceánica. Yo dibujé rojo, quería dibujar azul. El mar, ¿cierto? Entonces, esta es la zona de contacto, ¿ya? Por eso se produce en la zona de subducción, que es todo esto. También llamado dínamo térmico, actúan igualmente la temperatura y la presión, se da en grandes extensiones territoriales. Piensen ustedes que esto recorre todo Chile, ¿cierto? Esa zona de subducción. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción. Cuencas sedimentarias, que es a donde se juntan los sedimentos que vienen de la cordillera, ¿ya? En los valles, es una cuenca sedimentaria. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción. Límite convergente de placas. Este sería el límite convergente de placas. ¿Por qué? Aquí tenemos una doble situación, ¿cierto? ¿Cuál es esa doble situación? Se me perdió la tengo encima.
tengo una doble situación. ¿En qué sentido? En que esta parte está introduciéndose y esta está quieta, ¿cierto? Pero como está quieta, en el fondo es como que se estuviera moviendo para allá. No es que se esté moviendo, pero es como porque está quieta. Entonces se distinguen distintos grados de metamorfismo de contacto. Cuando es bajo se producen pizarras. Cuando es medio se producen filitas o esquistos micáceos. Y cuando el metamorfismo es alto se puede producir el gneiss. ¿Ya? Entonces se da en la zona de contacto entre placas. Pero pueden haber distintos grados de metamorfismo, bajo, medio y alto, formando pizarras, filitas, esquistos micáceos o gneiss en los grados más altos de metamorfismo. Aquí influye la profundidad, ¿cierto? Aquí hay contacto, ¿cierto? También hay calor, pero no hay gran profundidad como acá. Aquí puedo tener 80 kilómetros fácil, ¿ya? En cambio aquí hay 30, por decir algo. Entonces también se distinguen los grados por el incremento en la profundidad, en función del incremento de los factores como la profundidad. Al aumentar la profundidad, aumenta la presión, y esa presión más el roce hace que la roca se funda, por lo tanto también aumenta la temperatura. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Esto es materia de la última prueba, ya, la tercera, iba a decir la segunda. ¿Ven cómo se fue volando el semestre? Según un carácter tectónico, los lugares donde se puede dar metamorfismo son intraplacas tectónicas, entonces se produce metamorfismo de contacto regional y dinámico. En ese mismo lugar se pueden producir los tres tipos de metamorfismo, de contacto, regional y dinámico, entre las placas tectónicas. Bordes de placas divergentes, eso cuando, por ejemplo, en las dorsales oceánicas, donde se genera placa hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, por debajo de las peridotitas del fondo oceánico, que son tipos de roca, se puede producir metamorfismo de contacto. Bordes de placas divergentes por debajo de las peridotitas del fondo oceánico y por contacto. Bordes de placas en pasivo, habrá metamorfismo dinámico. Borde de placas en pasivo, habrá metamorfismo dinámico. Y borde de placas convergentes, contacto dinámico y regional. Borde de placas convergentes, contacto, habla de los tres tipos de metamorfismo, de contacto, dinámico y regional. Por ejemplo, en la zona de subducción, ese sería un borde de placa convergente, ¿cierto? Borde de placa divergente donde se generaba placa, que son las dorsales oceánicas. No teníamos esta situación. Teníamos esto del fondo marino, ¿cierto? Y esta sería la dorsal oceánica, donde está saliendo magma, ¿cierto? Ese magma se enfría y hace que tienda a mover para allá la placa, al enfriarse. Entonces ese magma se enfría y empuja la roca anterior. Se enfría y empuja la roca anterior. Está generando nuevo material de la corteza terrestre. Eso es lo que llamamos zona de contacto de placa divergente. ¿Ya? Y aquí todo esto está bajo el mar. Los tengo en azul y lo voy a dibujar con lápiz grueso. Todo esto está bajo el mar. ¿Ya? Y así nace la placa de Nazca. La placa de Nazca que está empujando bajo la placa sudamericana. Y por eso constantemente tenemos sismos, que se acumula energía, se acumula hasta que se rompe o se supera el roce que mantiene quietas las placas y se produce el movimiento. Si bien resumido, ¿cierto? Esa es la razón principal de los temblores y terremotos.
Hay tipos de rocas metamórficas, ¿cierto? Tipos de rocas metamórficas. Estamos viendo las rocas foliadas, las que forman como hojas, ¿ya? ¿Por qué? Porque forman cristales alargados. Los cristales alargados son los que tienden a formar como hojas. Entonces, todos estos están formados con cristales alargados. Por eso se forman rocas foliadas. Descripción: la pizarra es de grano fino con pequeños cristales de mica, pero no visibles a simple vista. Las filitas, gradación en el metamorfismo de la pizarra, ¿ya? Aquí algunos minerales sí se pueden ver con lupa. Esquisto, la roca es muy foliada, ¿cierto? La roca es muy foliada. Uno puede ver claramente los cristales de mica, ¿cierto? En forma de como hojuelas pequeñas. Y el gneiss, roca metamórfica bandeada. El origen de la pizarra, metamorfismo grado bajo de lutitas. Ahí debería decir lutitas, no lititas. Metamorfismo grado bajo de las lutitas forman las pizarras. Las filitas se forman a partir de pizarras a mayor presión. El esquisto son las lutitas, ¿cierto? Con metamorfismo de grado medio, ¿ya? Así se forma el esquisto micacio, o sea, las lutitas, que son las rocas sedimentarias, oscuras, ¿cierto? Formadas por limo o arcilla, cuando hay metamorfismo de grado medio, forman esquisto micacio. Y cuando el metamorfismo es de grado alto, se forma el gneiss. Características de la pizarra: se puede exfoliar, o sea, se puede separar en capas. La filita no es tan fácil exfoliable, a pesar de que es una roca metamórfica de rocas foliadas, no es tan fácil separar las capas. La principal característica tiene un brillo satinado. Brillo satinado significa brillo como la seda, como la seda. Esquisto es de fácil rotura, el esquisto, de fácil rotura, esa es la principal característica. Y el gneiss, la principal característica es que se segrega en bandas de colores claros y bandas de colores oscuros. O sea, por un lado se tienden a juntar, ¿cierto?, los minerales claros, y por otro lado se tienden a juntar los minerales oscuros. Composición: materia orgánica negra, les decía que era de fondos de lagos, fondos de ríos, forman ese limo que les digo yo, que después con el tiempo, produciéndose diagénesis, ese limo se endurece y forma lo que les dije, lutitas. También hay óxido de hierro y clorita. También hay óxido de hierro, que tiende a ser rojo, y clorita, que es verde. La composición de las filitas es pizarrosidad, ¿cierto? Cristales muy finos de moscovita. Obviamente la misma composición, estamos hablando que la lutita es la que tiende a formar las pizarras, las filitas, los esquistos y el gneiss. Pizarrosidad de cristales muy finos de moscovita. Minerales planares que incluyen la mica, en el caso del esquisto. Minerales planares que incluyen la mica. Entonces tenemos la misma composición original, pero que va cambiando dependiendo del grado de metamorfismo. No es que cambie la composición, sino los minerales que se pueden formar. Pizarrosidad de cristales muy finos, en el caso de las filitas; en el caso del esquisto, minerales planares que incluyen la mica; y en el caso del gneiss, cuarzos y plagioclasas, que tienden a ser los minerales claros, ¿cierto? Y los minerales oscuros vienen a ser los anfíboles y los piroxenos. Los anfíboles y piroxenos forman las bandas oscuras, y el cuarzo y los feldespatos, ¿cierto? Feldespato sódico, que se llama plagioclasa, y el feldespato potásico, que se llama ortoclasa, tienden a agruparse y formar bandas claras. Bandas claras. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Metamorfismo regional, ¿cierto? De bajo grado.
Ahí se forman pizarras y filitas principalmente. Desarrollo de foliación tipo pizarra y filita. Los minerales de arcilla pueden transformarse. Crecen orientados en planos perpendiculares a la dirección del esfuerzo. Eso ya lo habíamos visto. Se originan rocas metamórficas como la pizarra, cuando el grado metamórfico es bajo, y cuando es medio, la filita. ¿Ya? Pizarras y filitas. Cada uno de estos representa un cristal, ¿ya? Entonces, son cristales más bien alargados que se orientan de forma perpendicular a la presión ejercida, ¿ya? Se supone que todos estos son suelos, ¿cierto? Suelos. Los suelos más antiguos son los que están más abajo. Entonces aquí arriba, por ejemplo, tenemos limo, después se transforma en un barro más sólido, y después se transforma en lutita, ¿cierto? En lutita, ya cuando es roca sedimentaria. Y después se transforma en pizarra y más abajo en filita, dependiendo del grado de presión, que principalmente son los que actúa para el metamorfismo. Entonces los suelos, acuérdense que en la medida que yo voy profundizando, son más antiguos. Este suelo podría ser de limo nomás, por ejemplo. Todavía no está, no es un suelo competente. Más abajo puede ser un suelo más, un lodo seco, ¿cierto? Y aquí abajo ya se formó, por ejemplo, la roca sedimentaria que vendría siendo la lutita. Y mucho más abajo, ¿cierto? Tengo las pizarras y más abajo las filitas, ¿ya? Pero el material original es el mismo, que es el limo, ¿ya? El limo es material limoso, es muy fino, ¿cierto? De granulometría muy fina, es una mezcla de materia orgánica y principalmente y otros elementos eh, sólidos de material rocoso. Lo que arrastra, por ejemplo, lo que va depositando, lo que se va depositando en un lago, en una laguna. Pizarra. Por eso en la pizarra encontramos siempre fósiles. Pizarra. Los cristales no pueden ser observados a simple vista ni con la ayuda de una lupa. Corresponde a una roca de un grado de metamorfismo bajo, principalmente del metamorfismo de las lutitas. ¿Ven que es lutita, no litita? Entonces las lutitas, que son rocas sedimentarias, que se conformaron a partir del limo, muy parecido a la arcilla, el limo, pero es oscuro, ¿cierto? Se forma la pizarra, por eso la pizarra es oscura, por la abundancia de materia orgánica. La materia orgánica tiene mucho carbón, el carbón es negro, ¿cierto? Filita. La filita presenta una textura más cristalina que las pizarras, también es oscura y se distingue por presentar un brillo satinado. No es negra, pero también es más bien oscura. Y tenemos brillo satinado en la filita, como resultado del crecimiento de cristales de micas, o sea, la moscovita, por ejemplo, y la biotita, por metamorfismo de las arcillas. Aquí hacen las arcillas y el limo, lo hacen como igual, ¿ya? La arcilla y el limo, porque la arcilla también es de material muy fino, ¿cierto? Una granulometría muy fina. Tenemos primero la grava, ¿cierto? Después viene la arena, después de la arena viene la arcilla y después el limo. Los minerales no pueden observarse a simple vista, pero sí se observan con la ayuda de una lupa, en la filita. Ahí tenemos imágenes, que es lo más importante, ¿cierto? Entonces, si estuviéramos en el laboratorio, yo les podría mostrar pizarras así, pero aquí también las tenemos. Esa es la gracia de la fotografía y los videos, ¿cierto? La pizarra es una roca oscura que justamente tiene la apariencia, ¿cierto?, de un pizarrón, por eso se llama pizarra, ¿ya? Y ahí hay un helecho que está formando un fósil, ¿cierto? Entonces, pero un fondo de suelo de algún lago o laguna, y ahí quedó una hoja de helecho, fue cubierta, ¿cierto?, por material limoso, no había mucha presencia de oxígeno, y eso permitió que se formara este fósil. Ahí también aparentemente hay como fósiles, pero no sé de qué, no lo veo claro. Pueden ser hojas también, pero están en forma, aquí está paralela a la pizarra, en cambio aquí está perpendicular a la pizarra. Entonces se ven las hojas hacia el lado.
pizarra. Y las filitas son estas, ¿ven? Filitas, cuando hay mayor metamorfismo. Entonces, eso es el brillo satinado o brillo sedoso también se le llama, brillo sedoso o brillo satinado. Esa es la característica de la filita. Pero también tiende a formar como capas, ¿cierto? Planas. Que la filita también tiene una estructura de exfoliación. Estamos hablando de rocas foliables, ya que se pueden separar en capas. Metamorfismo regional de grado intermedio. Metamorfismo regional de grado intermedio. Aquí se forman los esquistos. Desarrollo de esquistosidad. En este ambiente se puede dar paso a otros minerales como las micas, feldespatos y cuarzo, que se presentan orientados en planos y entremezclados. Se originan rocas metamórficas llamados esquistos o esquistomicasio. ¿Por qué? Porque está metida la mica y por eso se llama esquistomicasio. Esto es en grado metamórfico intermedio. En las costas de Talca encontramos Caleta Duao y Loca. Ahí hay abundancia de rocas esquistosas o esquistomicasio. Todas las rocas que llegan a la playa son esquistomicasios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese tipo de roca? Micas, biotita, moscovita, feldespatos y cuarzo, principalmente. Estamos hablando en general de minerales más bien claros, excepto algunas micas que son más oscuras. Ahí tenemos cómo se ve, se fijan que es foliable también, tiende a formar capas. Así el esquistomicasio, ¿ya? Es un trozo de esquistomicasio que alguien tomó y lo está mostrando. Y esas son como las escamas que forman las micas. Entonces se ve como una roca escamosa, ¿ya? Uno puede sacar capas con las uñas incluso. Entonces la arena está formada principalmente de esa zona que les dije, ¿cierto? Y Loca, Caleta Duao es de esquistomicasio degradado, ¿cierto? Mecánicamente. Entonces arena de esquistomicasio y eso hace que la arena sea muy brillosa, que brille, tenga mucho como brillo, ¿ya? Como brillo de esos cosas que se ponen los niños o las niñas para disfrazarse. Así se ve la arena un poco. La mica tiene esa característica que por sus distintos ángulos, que a donde llega la luz tiende a verse así como brilloso. Metamorfismo regional de grado alto, de forma gneiss, ¿cierto? Desarrollo de bandeamiento, los minerales oscuros como la biotita y los anfíboles y los piroxenos se segregan en bandas, separadas de los minerales más claros, que son el cuarzo y los feldespatos. Feldespato sódico, que viene a ser la plagioclasa, y el feldespato potásico, que es la ortoclasa. En ese ambiente se originan rocas metamórficas llamadas gneiss. Entonces ahí vemos una separación de los minerales oscuros respecto a los minerales más claros. Entonces en la parte oscura tenemos piroxenos y anfíboles principalmente, y en la parte clara tenemos cuarzo y feldespatos, ¿ya? Pero también los minerales se tienden a agrupar en un hábito planar, ¿ya? Cada uno solo representa un mineral y tiende también a agruparse con hábito planar, ¿ya? Aquí no es fácil separarlo, sí. Esta roca no es exfoliable, a pesar de que está formada por capas de minerales, no es exfoliable. Demasiado como prensada. Ahí tenemos gneiss, ¿ya? Pero cuando vean rocas así van a saber que es gneiss. Es una roca, ¿cierto?, que fue formada a mucha presión. Entonces tenemos bandas claras, bandas oscuras, ¿cierto? Bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras. Entonces aquí la principal presión fue así, ¿cierto?
Y aparte se tendió a doblar ahí, si se dan cuenta. Porque esto debía haber estado estirado, formando una sola línea blanca y otra oscura encima, como está ahí. Pero aparte se dobló, si se dan cuenta, hay otro esfuerzo que hizo que se doblara. Es como que se tendió a formar un sándwich de bandas. Esta parte está bien, pero aquí está como doblado, si se dan cuenta. Y aquí está el típico gneiss, ¿cierto? Bandas claras, bandas oscuras. Esto es una roca del tamaño como la ven ustedes ahí en pantalla, de unos 10 centímetros o 12 centímetros de largo por unos 8 de ancho, ¿ya? Yo por ahí tengo una así muy parecida a esa. Entonces tenemos bandas de minerales oscuros y bandas de minerales claros. Así se caracteriza el gneiss. Ahora vamos a ver rocas metamórficas no foliadas. Rocas metamórficas no foliadas. Otro grupo de rocas metamórficas no presentan foliación, o sea, minerales no son de hábito planar, debido a que no poseen minerales de hábito alargado, y como resultado de los esfuerzos direccionales no se genera foliación, ¿ya? No se tienden a formar capas de minerales. Las rocas metamórficas no foliadas están compuestas principalmente por un solo mineral, o este es el más abundante. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las areniscas que se transforman en cuarcita. Las areniscas que tienen abundante cuarzo, ¿cierto? Por eso de la arena es un elemento que me permite, un recurso que me permite generar vidrio, pero es por la abundancia de cuarzo. Entonces, las areniscas, que son rocas sedimentarias, ¿cierto? De sedimentos de la arena, se transforman en cuarcitas. Las areniscas se transforman en cuarcitas, que son las rocas metamórficas no foliadas. Y las calizas, que pueden ser de origen químico o biológico, se transforman en mármol. Ya las calizas se transforman en mármol, o sea, las rocas sedimentarias llamadas calizas se transforman en rocas metamórficas llamadas mármol. Eso serían rocas no foliadas metamórficas, ¿cierto? Ahí me quedó un tinte azul, parece. Ya. Tipos de rocas metamórficas no foliadas. Tenemos el mármol, la cuarcita y las corneanas. La descripción del mármol es una roca cristalina y puede aparecer bandeada, o sea, con colores. Me refiero con dos tipos de colores, bandeada, roca cristalina y puede aparecer bandeada. La cuarcita se encuentra en terrenos primarios, ¿ya? El origen del mármol son las calizas. El origen de la cuarcita es la arenisca rica en cuarzo. La arenisca sería la roca sedimentaria que se transforma en cuarcita. Y las corneanas no se conoce el origen. Las características del mármol es su blancura y atractivo color. El mármol por eso es caro, ¿cierto? Porque es blanco y tiene un color, tiene una textura atractiva, ¿cierto? Por eso a veces se hacen escalones en edificios costosos, ¿cierto? De mármol, o cubre, cubre mesas de mármol, o en estos, ¿cómo se dice? Muebles de cocina también se pueden cubrir con mármol, ¿ya? La cuarcita es de gran dureza, ¿cierto? Porque estamos hablando de básicamente cuarzo y tiene un aspecto bandeado, la cuarcita. Y las corneanas minerales indican mayor o menor desarrollo. Entonces hay minerales de mayor desarrollo y de menor desarrollo en las corneanas. Composición, la composición del mármol, como les dije, es calcita, carbonato de calcio, pero cuando sufre metamorfismo se transforma en mármol, pero sigue siendo carbonato de calcio. En cuanto lo que cambia el aspecto, ¿cierto? Se ve mucho más firme, más sólido, es más pesado.
el mármol que la caliza. La cuarcita es principalmente cuarzo, como les dije, la composición, pero también podemos encontrar óxido de hierro. Entonces la cuarcita tiende a ser blanca en función de cuánto hierro tenga. El hierro, ustedes saben que el óxido de hierro es rojizo o amarillo, dependiendo si lo tenemos como hematita o limonita. Y en el caso de las corneanas, a veces encontramos un hábito planar según el grado de metamorfismo. Hábito planar según el grado de metamorfismo. Esas son las rocas metamórficas no foliadas. Entonces tenemos el mármol, la cuarcita y las corneanas. El mármol viene de las calizas y la cuarcita de la arenisca. Entonces terminamos de ver lo que son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas. Vamos a ver otro PowerPoint. ¿Tiempo todavía? Y voy a dejar de compartir este. Voy a abrir otro ya. Cerrar este. Voy a abrir otro PowerPoint. Ya. Un cuadro, si no mal recuerdo, de Gauguin o Monet. Parece que es Gauguin. Son pintores famosos franceses, ya del 1800. Entonces aquí nosotros vemos armonía, ¿cierto? En este cuadro, pero no vemos necesariamente simetría, ¿cierto? Simetría. Pero vemos sí armonía en los colores, en el uso de los colores. Podría haber algo de simetría en el reflejo, ¿cierto? De la casa que está acá, arriba, que se tiende a reflejar algo acá en el lago o en el río. Bueno, ustedes dicen, ¿por qué estoy hablando de esto? Y hay otra imagen en donde vemos patrones, ¿cierto? Que se repiten. Este patrón se repite acá, se repite acá, se repite acá, se repite acá, se repite acá. Por lo tanto, bastaría con que tuviera uno de estos para yo generar todo toda esta malla, ¿cierto? Yo podría decir que este patrón parte acá y se repite en un ángulo hacia la derecha. Y después parte acá y se repite en un ángulo hacia abajo y generaría la misma malla. Que tenemos un patrón común, un motivo común. Cada uno de estos motivos representa eh, un mineral o un ión. Ión es un átomo, ¿cierto? Con carga. Uno de estos cuadros, que es el cuadro de Gauguin, tiene elementos singulares. En cambio, el otro tiene elementos repetitivos. Uno de los cuadros tiene elementos singulares y el otro repetitivos. Hay elementos repetitivos. Cuando hay elementos repetitivos podemos estudiarlos mediante la simetría. ¿Ya? Cuando hay elementos repetitivos podemos estudiarlos mediante la simetría. Hay gente que necesita tener todo ordenado de forma simétrica, ¿ya? Y si no están así las cosas como las dejan, se tienden a estresar, ¿ya? A otros les da lo mismo eso. Los medios periódicos son repetitivos y presentan simetría. Otro tiene que ver con cómo se conforman los minerales, ¿ya? ¿Ya? La simetría es una característica de los minerales. Existen operaciones y operadores de simetría. Operaciones y operadores de simetría. ¿Qué es lo que es la simetría? Propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico, mediante un movimiento determinado llamado operación de simetría. Eso es para entender cómo se forma, ¿ya? La simetría es una propiedad que hace que un objeto coincida con otro idéntico mediante un movimiento determinado llamado operación de simetría. Entonces aquí tenemos varias operaciones de simetría que conforman los distintos minerales. Operaciones de simetría, tenemos las operaciones básicas,
no pueden ser divididas en otras más elementales, por eso se llaman básicas. Tenemos las operaciones de simetría de traslación, de rotación, de reflexión y de inversión. Y tenemos operaciones de simetría compuestas. Y tenemos una que abarca la rotación y traslación al mismo tiempo, rotación y traslación, formando ejes helicoidales. ¿Ya? Por ejemplo, la espiral del ADN, no sé si han visto el ADN, forma como dos espirales, es un eje helicoidal. ¿Ya? Hablamos de también rotación más inversión. ¿Ya? Entonces, combino una operación básica de rotación con inversión, rotación más inversión, formando ejes de rotoinversión, ejes de rotoinversión. Cuando combino la reflexión con la traslación, o sea, la reflexión con la traslación, por eso se dice operación de simetría compuesta, forma planos de deslizamiento, planos de deslizamiento. La operación de simetría es realizada por un operador o elemento de simetría. Operador o elemento de simetría. Entonces, los operadores son la traslación, la rotación, la reflexión y la inversión, ¿ya? Elementos de simetría. Vamos a ver lo que es la traslación, la operación básica de traslación. La traslación es el elemento de simetría más sencillo y está presente en cualquier cristal. En cualquier cristal, es un mineral, ¿cierto? Que cristalizó, a eso estamos hablando. Todo esto que estamos viendo es para entender cómo cristalizan los minerales. La traslación es el elemento de simetría más sencillo y está presente en cualquier cristal. Pues por definición el medio periódico posee la traslación. Pues por definición el medio periódico o el patrón o el motivo posee la traslación. Esto podría ser la cara de un cristal. Todo esto que está acá. Entonces estamos hablando de un plano, en donde tenemos iones. Es como que este ion se trasladara, ¿cierto? Se trasladara, se trasladara. O este ion se trasladara, se trasladara. Como se trasladó para allá, se puede trasladar hacia abajo también. Se trasladó hacia allá. No es que se traslade, es como que se trasladara. ¿Ya? Porque cada uno de estos iones, si bien es el mismo átomo, imaginemos que esto sea cloro, 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 o sodio, 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 pero son átomos distintos, ¿cierto? ¿Ya? Este átomo es otro átomo a este átomo es otro átomo de este. ¿Son iguales en qué sentido? Que son el mismo elemento. Entonces, ¿yo cómo puedo configurar este plano? Con este puro átomo, ¿cierto? Yo digo, trasládate cada cierto espacio. Se traslada allá, se traslada allá, se traslada allá. Y lo mismo con este, ¿cierto? Lo traslado hacia abajo, lo traslado hacia abajo. Y así puedo conformar esa malla. En computación se trabaja así. ¿Ya? Yo no necesito tener 100.000 píxeles rojos. Lo que hago es repetir el píxel rojo o la información digital que me hace aparecer ese color en la pantalla. ¿Ya? Entonces lo que hago es decir que en cada una de las coordenadas que yo le indico va a aparecer ese píxel rojo. Pero como información solamente tengo el color rojo. ¿Ya? No tengo 1.000.000 de colores rojos. Tengo el color rojo que lo hago repetirse donde yo quiera. Lo mismo con otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, por la suma, la resta, en un programa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero que un programa haga tal cosa con un rango de números, ¿ya? Por ejemplo, entre el 5 y el 10, que haga una operación. Yo no tengo que estar escribiendo cada rato eso. Digo que la operación que aparece en la línea 4 del programa se repita, ¿cierto? En la línea 8, en la línea 12, en la línea... No. Entonces, de esa forma yo puedo hacer que los programas pesen menos, ¿ya? De igual forma yo puedo decir que con este puro átomo puedo formar este plano, ¿cierto? Diciendo que se traslada allá, se traslada allá, se traslada allá, ¿ya? Ya sabemos que no es el mismo átomo que estoy mirando, ¿cierto? Es el mismo elemento. Entonces aquí estoy viendo un plano de un cristal, que podría ser el plano de la sal común,
que el hábito es cúbico, el hábito de la sal común es cúbico. ¿Qué significa eso? Que se forma con un átomo ahí, otro átomo ahí, perdón, otro átomo ahí, ¿cierto? Otro átomo ahí, otro átomo ahí, otro átomo ahí. ¿Cómo se forma esto? Entonces, todos los minerales que tienden a formar cristales cúbicos pertenecen al sistema cristalino cúbico. Y eso que estoy dibujando ahí es una celda unitaria. O sea, el cristal más pequeño que puede conformar un mineral. Pero aparte de eso tengo ahí atrás, ¿cierto? Se repite el ion, ¿cierto? Que está ahí. Pero no lo estoy viendo, por eso lo dibujo en línea segmentada. ¿Ya? Entonces cualquier mineral que cristalice de forma cúbica, se dice que pertenece al sistema cristalino cúbico. Existen varios sistemas cristalinos, el hexagonal, el romboédrico, ¿ya? Esta sería como la celda unitaria más básica del sistema cúbico. Entonces, esto podría ser varias celdas unitarias, ¿cierto? Que están ordenadas así, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo un plano. Fíjense que estos dos átomos conforman esta celda unitaria y esos mismos dos átomos conforman esta otra celda unitaria. ¿Ya? Algo parecido a lo que hablábamos cuando que uno de los tiros, ¿cierto?, conformaba el tiro de las coronas, pero ese mismo tiro conformaba el tiro de las descargas. ¿Ya? No sé, aquí tengo una celda, dos celdas, tres celdas, pero tenemos átomos, estos dos átomos pertenecen a esta celda y a esta otra celda. Aquí estoy viéndolo como plano, ¿cierto? Como un plano, que podrían pertenecer al sistema cúbico. Entonces aquí podría tener un cristal de sal que está conformado por muchas de estas, ¿cierto? Y una sería esa solamente. Pero ahí estoy viendo solamente esta cara, ¿cierto? ¿Me van siguiendo o no? ¿O están medio perdidos? Guillo, ¿están ahí o se fueron? Sí, profe, todo bien. Ya. Entonces esto aquí lo que estoy viendo es un plano o una cara de un gran cristal, pero cada uno de estos es una celda unitaria. Estoy viendo la cara, que sería esta pura parte nomás. ¿Ya? Hay celdas unitarias más complejas, hay celdas unitarias más complejas, eh, donde aparte de estos átomos que están en las esquinas, hay un átomo justo en el centro de cada cara. Y normalmente ese átomo es distinto a los que están en la esquina. Entonces tengo uno en el centro de esta cara, uno en el centro de esta otra cara, otro en el centro de esta cara que está acá atrás, otro en el centro de la cara que está ahí atrás, otro aquí abajo, ¿cierto? ¿Cuál me falta? Ahí están todos, creo. ¿No, no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Parece que están todos ahí. Entonces hay celdas que pertenecen al sistema cristalino cúbico, pero además de tener un átomo en cada vértice, tienen uno en el centro de cada cara. En el centro de cada cara. Y hay otros que aparte tienen uno en el centro del cubo. Esos serían los más complejos del sistema cúbico. Esas serían las celdas unitarias más complejas del sistema cúbico. ¿Cuántos átomos la conforman? ¿Cuántos átomos la conforman? Guillo, tienen que sumar, pues. 8 más 6, ¿cuánto es? 14 más 1, 15. 15 átomos, ¿cierto? Tenemos 6, que son las de cada cara, más 8 de los vértices. Tenemos 14, más el del centro, 15.
¿Me van siguiendo o es muy complejo lo que estoy pasando, Guillo? Estamos viendo lo que es la traslación, ya como operación de simetría. Aquí lo mismo, ¿cierto? Esto es como que se trasladara para allá, como que se trasladara para allá. Este amarillo es como que se trasladara para allá, se trasladara para allá. Amarillo, acá, acá. Este, acá, acá. ¿Ya? Por simple traslación se generan los nudos o nodos de la red o de un dibujo periódico. Por simple traslación se generan los nudos o nodos, en el caso de una red cristalina, o de un dibujo periódico. Ejes de rotación ahora. Operador o elemento de simetría llamado rotación. Existen ejes de rotación. Hacer girar un motivo alrededor de un eje imaginario. Hacer girar un motivo alrededor de un eje imaginario, generando una o más repeticiones de dicho motivo. El motivo viene a ser el ión, ¿ya? El ión o átomo, durante una rotación completa. Esos son los ejes de rotación. Los ejes de rotación encontrados en el orden interno de los cristales y también expresados en su forma externa, o sea, la morfología, son rotación primaria, rotación binaria, ternaria, cuaternaria y senaria. La rotación primaria significa que el motivo se repite cada 360 grados. El motivo se repite cada 360 grados. Fíjense. Este motivo se repite cada 360 grados. Este verde se repite cada 360 grados. Este otro motivo se repite cada 360 grados. Entonces, aquí tenemos rotación primaria como operador de simetría. Se hace girar un motivo alrededor de un eje imaginario, generando una o más repeticiones de dicho motivo durante una rotación completa. En el caso de 360 grados, estamos hablando de rotación primaria, se simboliza con el 1 y no tiene un símbolo gráfico. ¿Me van siguiendo? ¿Están entendiendo lo que les hablo o no? Sí, profe. Ya. Rotación binaria. El motivo se repite cada 180 grados. Veamos si tienen rotación binaria esto. 180 grados. 180 grados. Se repite el motivo, ¿se dan cuenta? Se repite cada 180 grados. Este que está acá también se repite cada 180 grados. O sea, este esquema que está acá, que es solamente para entender lo que estamos hablando, que son los ejes de rotación, la operación de rotación, tiene rotación primaria y rotación binaria. O sea que el motivo se repite cada 360 grados y cada 180 grados. ¿Cómo se simboliza la rotación binaria? Con un número 2. Y el símbolo gráfico, una elipse. ¿Por qué? Porque el motivo de la elipse, cada punto de la elipse se repite cada 180 grados. ¿Ya? Este punto que está acá se repite cada 180 grados. Ahí. Rotación ternaria. El motivo se repite cada 120 grados. El motivo es el ión. ¿Ya? Entonces se simboliza con el número 3. ¿Ya? Porque 3 ángulos de 120 grados conforman 360. Y cada 120 grados se repite el motivo. Este punto se repite cada 120 grados. Este otro punto se repite cada 120 grados. No es el mismo, pero se puede generar así. Este vértice no es el mismo que este, ¿cierto? Pero es como que fuera el mismo. Por eso uno dice que se repite cada 120 grados. Solamente para solamente corre para el triángulo equilátero, ¿cierto? Solamente para el triángulo equilátero ocurre la rotación ternaria. ¿Aquí hay rotación ternaria o no? En esta parte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay rotación ternaria en esa imagen? ¿O ¿Cuál, no hay? profe? Esta. 120 grados son eso más o menos. No se repite el motivo cada 120 grados.
Son 90, 120. 90, 120 no se repite. No se repite el motivo cada 120 grados. ¿Ya? Rotación cuaternaria se produce cada 90 grados. El motivo es como que se repitiera el motivo cada 90 grados. Estamos hablando de operaciones de asimetría, acuérdense. Entonces se simboliza con el número 4, porque 4 por 90 grados son 360, ¿cierto? Y el motivo se repite cada 90 grados. Entonces, por ejemplo, esta cara que está ahí se repite cada 90 grados, ¿se dan cuenta? Este vértice se repite cada 90 grados. Lo tengo ahí, 90 grados más, ahí, ahí. Este mismo se repite cada 90 grados. Es como que, así yo lo puedo dibujar, como que se repitiera, ¿entienden? Está claro que esa arista no es la misma que esta, pero es como que se repitiera cada 90 grados. Aquí tenemos un cristal, ya que pertenece a un sistema cristalino, un cristal de cuarzo, ya, que me parece que pertenece al hexagonal o al romboédrico, no recuerdo bien. Entonces aquí tengo una cara, y aquí hay otra cara, ¿cierto? Y hay un ángulo entre estos. Cada sistema cristalino, finalmente las celdas unitarias, como crecen una sobre la otra, van a formar un plano, ¿cierto? Un plano donde hay billones de celdas unitarias, ¿ya? Pero todas crecen en ese mismo plano, ¿cierto? Las de la cara, y de ahí para atrás. Lo mismo acá, formando una cara y un ángulo entre las caras, ¿ya? Por eso hay simetría acá. Y tenemos también la rotación senaria, que es como que el motivo se repitiera cada 60 grados. Es como que el motivo se repitiera cada 60 grados. Entonces, se describe escrito con el 6, el número 6 la representa, la rotación senaria, y el símbolo gráfico es un hexágono. ¿Por qué? Porque este motivo se repite cada 60 grados. ¿Se dan cuenta? Aquí está el ángulo de 60 grados. Ahí está el ángulo de 60 grados. ¿Ya? Esa es la rotación senaria. El motivo se repite cada... ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos viendo? Pues estamos viendo las operaciones o operadores de simetría. Vimos la traslación, ahora acabamos de ver la rotación. Aquí tenemos un eje de rotación primario. Este es el motivo, ¿ya? El motivo en este momento es esa cabeza de hormiga. Esa cabeza de hormiga se repite cada 360 grados, ¿ya? Se repite el motivo cada 360 grados, se simboliza con el número 1. Un ejemplo de ello, esto por ejemplo. Esto se repite cada 360 grados. Esto se repite cada 360 grados. Este punto se repite cada 360 grados. Cualquier foto que tengamos tiene rotación primaria. Porque ese ojito, si yo se repite cada 360 grados. Esa ceja se repite cada 360 grados. ¿Ya? Esa oscuridad que está ahí se repite cada 360 grados. Esa uña se repite cada 360 grados. ¿Ya? Eso es rotación primaria, ¿cierto? Entonces tiene simetría de rotación primaria. Cualquier foto. Se necesitan 360 grados para que coincida consigo mismo. El motivo que en este caso es la cabeza de hormiga. Eje de rotación binario ahora. Se repite el motivo cada 180 grados. Vemos que este motivo se repite cada 180 grados. Se repite cada 180 grados. Se repite cada 180 grados. En este caso se cambia, la cabeza está para arriba, la cabeza está para abajo, porque es una hormiga. Pero acuérdense que esto es un ion o un cristal y no importa la orientación en este caso, ¿cierto? Cuando es un ion es igual a este otro lado. Se representa con el 2 escribiéndolo y dibujándolo con una elipse. Entonces tenemos una primera operación de rotación
segunda operación de rotación de 180 grados. Ejemplos de ello. Por ejemplo, aquí tengo, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Quién sabe lo que es esto? ¿A qué corresponde este dibujo? Guillo. Un campo magnético, pues, chiquillo, de un imán, con sus dos polos. Entonces tengo el polo positivo y el polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Ese es el campo magnético que genera. ¿Ya? Y ahí hay rotación binaria, ¿cierto? El motivo se repite cada 180 grados, ¿se dan cuenta? Se repite cada 180 grados, se repite cada 180 grados. Lo mismo ocurre con la S. Hay cosas tan familiares para nosotros como la letra S, que se repite cada 180 grados. Esa parte de la S se repite cada 180 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la puedo simbolizar con una elipse. Algunos objetos familiares tienen una simetría intrínseca. Ahí tenemos una figura, ¿cierto?, que tiene simetría de rotación binaria. Porque el motivo, ¿cierto?, esta parte del motivo y cada parte de este dibujo se repite cada 180 grados. ¿Ya? Cada 180 grados, ¿dónde se repite este? Acá, ¿ves? De nuevo, ahí. Esta cabeza que está ahí, que es como una cabeza de un dragón, ¿cierto? Se repite acá, miren, ahí. Después por allá, cada 180 grados. Después esta se repite ahí. Y así cada punto. Se necesitan 180 grados para que coincida consigo mismo. Es una forma de representarlo, ¿ya? Eje de rotación binaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo? Eje de rotación ternario. El motivo se repite cada 120 grados. La cabeza de hormiga se repite cada 120 grados. El símbolo es un triángulo. Y el símbolo escrito es un 3. ¿Dónde tenemos rotación ternaria? Ejemplo. En esa figura, por ejemplo, hay rotación ternaria. El motivo se repite cada 120 grados. ¿Cierto? Ese motivo lo tengo acá, después lo tengo acá, después se vuelve a repetir. Ese motivo que está ahí, lo tengo ahí, lo tengo acá, lo tengo acá. Ese punto que está ahí, que es como un platillo, ¿cierto? Se repite cada 120 grados. Este otro que está acá se repite cada 120 grados. ¿Ya? Se simboliza con un triángulo. Lo mismo con la figura de abajo, ¿cierto? Cada parte se repite cada 120 grados. Miren, es como una mano esa, ¿cierto? Se repite cada 120 grados. La mano se repite cada 120 grados. Y cada punto que está ahí se repite cada 120 grados. Esa es la rotación ternaria. Su símbolo escrito es el 3. Su símbolo como dibujo es un triángulo. Da lo mismo, ¿cierto? Cada 120 grados. Lo mismo acá, ¿cierto? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y así cada punto de lo que está acá. Esa cosita naranja al medio, lo mismo. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Una pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo claro. Nos estamos viendo entonces. Chao. Chao, Chao, profesor. profe. Chao, profe. Nos vemos, cuídese. Igualmente.